Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo completo. ¿Todos lo tienen? El que no lo tenga, júntese con alguien que lo tenga. Por favor. Para todos, para que todos me puedan seguir. Dice así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabados nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos. Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Y aquí tu iglesia, al igual que el salmista y presidida por él, en esta oración queremos inclinarnos hacia ti, adorarte y reconocer que tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad, que tú eres Señor desde el siglo y hasta el siglo. Queremos, presididos por el salmista, reconocer que somos, en comparación a ti, sumamente limitados, futiles, débiles, transitorios, pero tú trasciendes, Señor. Tú estás en los cielos y nosotros acá. Aun cuando pretendemos ser fuertes, aun cuando nos esforzamos por vivir más tiempo, somos como nada delante de ti. Pero te ruego pues que en nuestra debilidad tú te glorifiques y tengas a bien bendecir a tu pueblo, que nosotros podamos ser refrescados delante de tu presencia, apoyados en tu eternidad y en tu gloria, Señor. Te ruego, Señor, que nos hagas comprender en alguna medida tu ira y que corramos lejos de ella en arrepentimiento y fe. Te rogamos, Señor, que los esfuerzos que hagamos dirigidos por tu Espíritu Santo para buscarte, para obrar bien, sean prosperados por ti. Te rogamos, Señor, que nos permitas degustar cada día de tu gloria y que seamos cautivados y cautivados cada vez más. Que nosotros podamos, a la luz de tu verdad gloriosa de quien tú eres, podamos humillarnos, ubicarnos, tomar nuestro lugar
en la historia y que podamos pues adorarte con un corazón dispuesto, una mente dispuesta, entendiendo que tú haces como quieres, que eres soberano, que eres omnipotente, que eres independiente, Señor, en el sentido que haces como quieres y no hay nadie que te resista. Oh Señor, ayúdanos por favor a entender que tú usas las cosas que te placen para llevar a cabo tus planes. Ayúdanos a comprender, aunque sea difícil, Señor, para nosotros, la verdad de que tú orquestas y armonizas todo el universo para dar gloria a tu nombre y que usas aún nuestro propio pecado y nuestra propia maldad para exaltarte tú, tu justicia. Gracias, Señor. Sigue asistiéndonos hoy. Te ruego que traigas salvación. Te ruego que conviertas, Señor. Te ruego que des corazones nuevos a aquellos que no han creído en ti y que todavía son reos del infierno. Es nuestro deseo que tu amor impregne este lugar de tal manera que traiga salvación. Usa tu palabra, usa a tus siervos. Que la gloria solamente sea tuya y no nuestra. En los méritos de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy, mis amados hermanos, vamos a concluir definitivamente nuestro capítulo de la providencia, nuestro capítulo 5. Dos, tres. Y para eso, para concluir nuestro capítulo de la providencia, me gustaría que 7 personas levantasen su mano, 7 voluntarios. Son 7, no todos. Uno por acá. Elías, Rodriguezón, Luis, Alberto. ¿Cuántos vamos? Elías. Faltan dos damas, pueden ser. Hermana Norma. Y Inglés, perfecto, gracias. Bueno, vamos entonces. ¿Por qué quiero esos voluntarios? Hoy vamos a tener algunas preguntas de reflexión y quisiese que me ayudasen a responder algunas preguntas. Pero antes, cada uno va a leer un párrafo del capítulo 5 de una manera breve. A través de la lectura refrescamos y pasamos a nuestras preguntas de reflexión. ¿Ok? Entonces, el primero que levantó la mano fue Andrés, así que le ruego, mi hermano, lea el primer párrafo de nuestro capítulo 5. Le ruego que todos en sus confesiones nos sigan. Los que no tienen confesiones, está proyectado allí el párrafo. Preste atención que voy a preguntar. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Aunque en relación con la presciencia del decreto de Dios, la causa primera, todas las causas suceden inmutable e infaliblemente,
de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera de que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tienen la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le place. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobado. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados, y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como fue justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que le dio y los deja expuestos a las cosas de su corrupción, con guiarse en ocasión de pecado. A la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Amén. Bueno, eso es lo que hemos visto. ¿Qué le pareció el capítulo de la providencia? ¿Fue de provecho? Hemos aprendido bastante. Pero bueno, vamos a pasar ahora a nuestras preguntas de reflexión. Para recordar, para afirmar. Vamos a pasar a esas preguntas. La primera es la siguiente. Léalo, hermano Andrés. ¿Hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? Ok, alguien que levante su mano voluntariamente para responder esta pregunta. ¿Hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? Elías. En todo. O sea, se involucra en todos los asuntos de todo lo que ocurre en todo el mundo, durante todo tiempo, a través de sus medios. Se involucra usando los medios tanto primarios como secundarios para ejecutar sus decretos. Ok. Con respecto a la confesión, recuerde que también nosotros la estamos estudiando con el propósito de que nos identifiquemos con sus doctrinas y que eso sirva como un documento
que señala o que nos identifica con respecto a lo que creemos. Entonces, por cualquier duda, por cualquier circunstancia donde usted no entienda, ignore o le pregunten acerca de algún tema, una buena estrategia para aclarar esas dudas es que nosotros consultemos la confesión de fe y ella nos dirija a la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca de ese tema. Entonces, pregunto, ¿qué párrafo de la confesión de fe o de este capítulo nos ayuda a responder esta pregunta? Debemos entonces aprender a movernos en la confesión. ¿Qué párrafo creemos nosotros que responde a esta pregunta? Dice Elías, ¿cuál, hermano? ¿Por qué? ¿Qué dice el párrafo 2 con respecto a eso? Que Dios ejecuta sus decretos de manera libre y pautada. Entre otras cosas, porque ejecuta todos sus decretos, o sea, que según la naturaleza de las cosas que Él ha creado, ya sea de manera libre o contingente. Ok. Orlando. Yo diría que el párrafo 1, ya que el párrafo 1 dice que Dios sostiene, gobierna, crea según su sabiduría todas las cosas y criaturas que existen. Ok, es decir, que dice todas sus criaturas y cosas. ¿Sí? En el párrafo 1 abarca también el hecho de que Dios se involucra en los asuntos del mundo que Él creó. De hecho, lo gobierna, de hecho, lo sustenta, de hecho, lo dirige y lo dispone. ¿Qué otro párrafo creemos nosotros que podemos, que puede dar respuesta a esta pregunta? Henry, te vi haciendo, ¿estás hablando en señas, hermano? Desde la más pequeña, desde la mayor hasta la más pequeña, es decir, desde la más simple que podría ser hasta la más compleja. Ok. Para que nos veamos. Entiendo. Desde los cabellos o nuestros cabellos Hasta lo sobrenatural, hasta los ángeles, todas estas cosas. Ok, perfecto. Dios gobierna. ¿Hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? Completamente. Fidel. Yo agregaría una acotación, hermano. ¿Qué pasajes bíblicos sustentan ese argumento que está allí? Dice que Dios lo controla todo. Pero ¿en qué pasaje de la Biblia está eso? Porque si tú te vas a confrontar con un ateo o con un gnóstico que cuestiona la Biblia, bueno, la Biblia dice esto y esto dice la declaración de fe. Y hay que conseguir eso y demostrarle a la persona. Fidel, ¿tú estuviste aquí en la otra clase? Sí. Eso ya lo vimos. Y hemos durado ya varias semanas viendo los pasajes y examinándolos punto a punto. Entonces, pero para hablar de eso que tú dices, vamos a ver el pasaje, Salmo 104, 24. ¿Quién lee Salmo 104, 24? Perfecto. ¿Cuál es el de Daniel, Alberto? 4:34, 35. ¿Tienes allí? Lea Hechos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Daniel. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ok, Él domina. Todos los habitantes Él de la gobierna. tierra son considerados como nada, y Él
complace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Perfecto. Entonces, recuerden que estamos más bien en una pregunta de reflexión, recordando y afianzando lo que hemos aprendido durante, ya creo que un par de meses, quizás 3. Entonces vemos que Dios se involucra en todos los asuntos del mundo que Él creó. No está distante, es un Dios inmanente. Es decir, que aunque Él es supremamente superior que sus criaturas y el creador, Él cuida aún, sostiene, dirige, está cerca de sus criaturas para sostenerlas. Él está cerca en ese sentido. Y no hizo el mundo, le dio cuerda y lo dejó correr a su voluntad, no. Dios dirige de manera que está involucrado en todos los asuntos del mundo, grandes y pequeños. Y estos capítulos que hemos mencionado, estos párrafos de la confesión de fe nos dicen eso y nos dirigen a través de la Biblia para afianzar esta verdad. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? En todo, ¿verdad? Él abarca todas las cosas, aún lo que nos parece malo, aún lo que es malo, Dios lo dirige y lo gobierna, pero no lo aprueba ni se complace en ello. En segundo lugar, Elías, proléela, varón. Explique la razón entre las causas primarias. La relación. Explique la relación entre las causas primarias y las secundarias. Voluntario, voluntaria. Rodrinson. Tenemos por causa primaria a Dios, ¿verdad? Que es el proceso de todas las cosas. Y como causa secundaria dijimos que son las acciones libres de los hombres, el curso que llevan las cosas según su naturaleza y aún también de manera dijimos era necesaria libre o contingente. La relación que hay entre ellas es que aunque estas cosas pueden suceder de manera necesaria, libre o contingente, Dios sigue orquestando y sigue detrás de todas las cosas que suceden. Ok. ¿Cuáles son las causas primarias? Dios y sus decretos. Las causas secundarias. O sea que Dios, causa primaria, decreta, dice que va a pasar, y las causas secundarias se alinean, pero también lo ejecutan, lo llevan a cabo. Dios usa causas secundarias para cumplir las causas primarias o sus decretos. Entonces esa relación es bien importante porque Dios soberanamente ha establecido y ha designado medios para cumplir sus propósitos. De manera que un decreto o una causa primaria es que Dios haya decretado o haya dicho que va a cumplir sus propósitos a través de medios. ¿Sí? O sea, Dios decretó, Dios estableció, Dios ordenó llevar a cabo sus propósitos a través de medios. Y así lo hace. Y lo cumple. De modo que no podemos pensar que las cosas van a pasar sin nosotros hacer uso de los medios, porque Dios lo ha decretado, ha decidido así. Como decíamos con respecto a la oración, Dios ha decidido obrar a través de la oración de sus santos. Dios ha decretado obrar a través de la oración de sus santos. Eso es un decreto que se cumple. Ese es un decreto también que se cumple. ¿Estamos claros acá? Alguien que por favor brevemente me explique cuáles son esas causas secundarias necesarias.
necesarias. Mi hermana Diana. Primero decíamos que eran leyes fijas de la naturaleza. Cosas de la naturaleza, el sol, la luna, La ley de gravedad, fuerza centrípeta, centrífuga. Todas esas leyes fijas de la naturaleza decíamos que eran necesarias. Sí, las leyes naturales. ¿Quién me dice cuáles eran las libres? Libres. Isabel, ¿usted levantó la mano? Ah. Levántate la mano. Ok, tienen que ver con la voluntad, con la decisión. Exactamente, son las que nosotros ejecutamos y también que ejecutaron en su tiempo o ejecutan libremente algunos entes espirituales o algunas criaturas del mundo espiritual. Libremente nosotros hacemos voluntariamente lo que queremos, y aun cuando nosotros hacemos voluntariamente lo que queremos y creemos que eso no está dirigido por Dios, Dios lo usa para llevar a cabo sus planes. Como Asiria, que estaba decretado que fuese un instrumento de justicia de Dios, pero ellos no lo hacían por eso, ellos lo hacían voluntariamente, querían destruir y querían matar y querían conquistar. Lo mismo pasa con nosotros. Y cuando hablamos de contingente, ¿a qué se refiere? ¿Inglés? Son las que producen o hacen que ocurren las cosas de manera inesperada, vamos a decir así. O sea, no están planificadas de una manera... No son libres, no son necesarias, son contingentes. No, son las que ocurren sin haber sido intencionales. Ok, son aquellas circunstancias que probablemente sucede, que pudo haber pasado como no, pero también decimos que la contingente es la sumatoria de varias causas secundarias que para que se unan en una sola cosa, para que lleven a cabo un solo ejemplo, es difícil que suceda, pero sucede. Así como recuerdan aquella tormenta y aquel rayo y aquel árbol y aquella pudrición del árbol que se cayó hasta el día por la brisa de la lluvia, y se usó la voluntad libre de John Spurgeon, Joan Spurgeon, para que chocara a las 2, era a las 2 de la 2 p.m., ¿cierto? En la autopista de los aviadores y murieron. Entonces vemos cómo se orquestan muchas causas secundarias y se convierten en contingentes. Perfecto, qué bueno. Yo espero que ese conocimiento lo podamos dar a nuestros corazones cuando estemos en alguna circunstancia en específico. Ok, en tercer lugar, la soberanía de Dios está restringida por las leyes de la naturaleza, hermano Carlos. ¿Qué párrafo nos hablaría de este capítulo acerca de eso? 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, en plaza. Exactamente. Fíjense que Dios ha decretado obrar por medios, pero soberanamente también ha decretado, y según su carácter, obra según le place, soberanamente sobre ellos, contra ellos o sin ellos. Podemos ver que los milagros es un ejemplo de eso. Dios puede hacer las cosas, como aquella hacha de metal que flotó en el agua. ¿Recuerdan? Entonces Dios es soberano y no está restringido por las leyes de la naturaleza. Al contrario, Él gobierna por cuanto ha establecido y creado las leyes de la naturaleza. Él las gobierna y las usa conforme a su voluntad. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Ah? ¿Seguro? Ok. Cuarta pregunta. ¿Es Dios soberano sobre el pecado? Hermano William.
¿Es Dios soberano sobre el pecado? ¿Según qué párrafo? ¿Qué dice? El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Excelente. Entonces, yo decía en su momento que cuando pensamos en que la providencia tiene este alcance y que ejecuta los decretos de Dios, un cortocircuito en nuestra mente sucede y nos preguntamos, ¿qué pasó con el pecado? ¿Acaso Dios orquesta aún la maldad de los hombres para llevar a cabo sus decretos? Y la respuesta que debemos dar es, sí, Dios es soberano aún sobre el pecado. Y aunque no se complace ni lo prueba, usa la maldad de los hombres, voluntaria de los hombres, para llevar a cabo sus decretos. Como lo usó con Babilonia, como lo usó con Siria, como lo usó con los judíos o los romanos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús. Usó su maldad para eso. Hermana Nancy. Una pregunta. Ahí está entre paréntesis, y esto no por mero permiso. Quiere decir que esa expresión, la voluntad permisiva de Dios, que lo he escuchado desde hace mucho tiempo en varios artículos, lo he leído también, está raro. No se debe hablar de voluntad permisiva. Bueno, hermano. Depende el contexto o cómo estemos concibiendo ambas cosas. Voy a tratar de explicarme un poco. Dicen, la voluntad decretiva es lo que Dios ha decretado, va a suceder sí o sí. La voluntad permisiva es la libertad que nos ha dado para hacer algunas cosas, ¿cierto? Eso es lo que se define como voluntad decretiva y voluntad permisiva. Cuando habla de ese no por un mero permiso, es que Dios desde la eternidad orquesta y decreta aún que suceden esos actos malos de esas personas para llevar a cabo sus planes. De modo que no es que Él se cruzó de manos y no supo que eso iba a pasar y simplemente, o simplemente dijo, bueno, voy a permitir que eso pase. Sino que en su mente, en la eternidad, ya Él lo había establecido así, que los hombres voluntariamente se hicieran esa maldad. Por eso habla que no por un mero permiso. Pero cuando lo ve desde la perspectiva del hombre, realmente Él fue libremente que lo hizo. Es decir, esa voluntad permisiva, no solamente por el permiso que Dios le haya dado, sino porque Dios en su decreto permite que los hombres pequen contra Él. Él, si hubiese querido, nadie de nosotros peca. Y así sucede. Pero nosotros somos libres, con voluntad. A eso es lo que se refiere la confesión de fe, y por eso digo que depende de la perspectiva, de donde se vea, Dios nos permite cosas. ¿Cómo qué? Como pecar. Pero sabemos que en la eternidad y en la mente de Dios eso ya estaba orquestado. No se le escapó de las manos a Dios. No lo permitió simplemente como un mero permiso, o se le pasó, pues, ay, pasó, bueno. O vio en el futuro que tú ibas a pecar respondiéndole mal a tu esposo, o viceversa. No. Él ya desde la eternidad orquestó todos los planes, todas las causas secundarias para que su gloria sea exaltada. Y esa verdad, aunque un poco complicada, nos humilla y nos permite descansar en el Señor. ¿Qué dice Alberto? A ver si también puede ayudar, para referirse a que Dios no estaba pasivo cuando estaban ejecutando los decretos, sino activo. Esa es la relación que también le habla Calvino en la Institución, donde cuando él argumenta eso, bueno, que siempre dicen que Dios permitió tal cosa. Él dice, no es que Dios estaba, como bien decía el pastor, con las manos atadas, sino es que Dios activamente ordenó ese decreto y hace que su providencia lo ejecute. Ese es el punto, que Dios está activo haciendo la cosa. Andrés. El mismo Juan Calvino también en la Institución de la Religión Cristiana, él define, como otros teólogos a través de la historia han tratado esto de la voluntad decretiva, también él lo pone como otra voluntad que no es contraria
arbitraria, sino que va junto con la voluntad decretiva como la voluntad de precepto. ¿Sí? Que la voluntad de precepto son aquellas cosas que el Señor ha ordenado, pero que Él ha dejado que los hombres la infrinjan y la quebranten, porque de manera decretiva, o sea, en su decreto, Él ya dispuso que eso fuese. Por lo tanto, Él mismo dice en la institución de la religión cristiana, Walron y otros también lo dicen, que no sería correcto usar, de hecho está mal empleado, la expresión voluntad permisiva, ¿sí? Sí, voluntad permisiva de Dios, ¿no? La voluntad, sino que Dios, exactamente como decretó todas las cosas, Él ya sabía y orquesta que las mismas suceden activamente. Entonces, eso es voluntad permisiva, no estaría mal empleada. No estaría bien. ¿Ustedes son calvinistas acaso? ¿Que se están calvinistas? Sí, fíjense, eso tiene sus dificultades y indudablemente la mente de Calvino era majestuosa y debemos tener cuidado cómo usamos lo de la voluntad permisiva. En la mente del hombre, te vi Fidel, aunque estamos limitados y es corto nuestro entendimiento y nuestra comprensión, básicamente, según nuestro vocabulario, nuestra tendencia y nuestra vida cotidiana, no podemos usar tampoco el término yo pequé porque Dios lo decretó o lo preceptó así en sus decretos. Y eso es algo que tú lo hiciste voluntariamente. Y eso habla de la responsabilidad. Por eso hablaba del matiz, mi hermana Nancy, de lo que nosotros entendemos como permiso. Y debemos cuidarnos. Por eso es que depende de lo que entendamos como permiso. Porque Dios no quiere que tú peques, pero tú pecas. Pero Él pudo haber restringido tu pecado. ¿Sí? Y vemos en ese sentido que lo permite. Entonces, hay que tener cuidado con usarlo. No como simplemente Dios lo permitió para decir que Dios está de manos cruzadas y no estableció eso en sus preceptos. Y es allí donde apunta Calvino. Exactamente. Debemos tener cuidado de no pensar eso. Fidel. Bien, hermano, hay una cosa que explica muy bien la voluntad permisiva. Recordamos el pecado de David nuevamente, porque eso ilustra mucho. ¿De qué? El pecado de David con ok. Ilustra mucho lo del pecado, ¿no? Entonces, si Dios no hubiese castigado el pecado de David, no lo hubiese corregido, entonces ese pecado se hubiese repetido de forma infinita y continuamente. Entonces, es una manera de mostrar que Dios sí controla el pecado del ser humano. David pecó y después lo corrigió. De lo que no lo hubiese corregido, hubiese continuado ahí pecando una vez más. O sea, hubiese cometido ese pecado con otras personas inclusivamente. Claro. No, es que vimos en los pasajes cómo Dios restringe la maldad de algunos y deja en su maldad a algunos. Vemos que Dios es soberano sobre el pecado, según el párrafo 4. Y ellos expresan la idea de una manera muy hermosa, la cual les dice, sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Y eso es hermoso como lo presenta, porque eso es lo que comunica la Biblia acerca del Dios soberano sobre el pecado. 5. ¿Por qué permite Dios el pecado en el creyente? Primero, para mostrarles la corrupción que hay en sus corazones, el engaño que hay en sus corazones por el pecado, nos humilla, nos hace más dependientes de Él, y también para ponernos en alerta o vigilantes ante cualquier otra situación de pecado que se nos venga. Párrafo, mi hermana, muy bien tu respuesta. 5, lo lees por favor, atención. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas generaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño en sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima
Increíble que Dios usa aún el pecado para nuestro bien, nuestro propio pecado, mi hermana Jamie. Pero me llama la atención desde que leí ese párrafo, que los que escribieron la confesión fueron bastante sabios y bastante cuidadosos en el decir que dice que no que Dios los deja en sus pecados, dice que Dios los deja en diversas pruebas durante algún tiempo en las corrupciones de su corazón y luego lo repite nuevamente en el siguiente párrafo. Entonces a mí me llama la atención de que ellos justamente dicen que en la tentación, en la corrupción de su corazón, obviamente, o sea, uno puede decir que es un vicio del pecado, pero no los ponen desde ese punto de que bueno, Dios los deja rienda suelta de sus pecados. Sino que es una disciplina, es una prueba para el bien de ellos. ¿Sí? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, el término que están usando, de modo que no se malinterprete, de que Dios los deja en el pecado como tal así, sino que Dios usa el tiempo en las diversas tentaciones y en las corrupciones de su corazón. Perfecto. Que el pecado no es por causa de Dios, sino por causa de sus propios corazones. Tampoco. Ah, ok. Estoy de acuerdo contigo que fueron sabios, pero no. ¿Te refieres específicamente al tiempo que están en el pecado? No, es como decir que Dios permite de manera, o sea, que Dios no puede interpretarlo de que bueno, Dios lo deja en el pecado porque Dios le place dejarlo en el pecado de esa forma, sino que los autores de la confesión dicen Dios los deja en diversas pruebas, en diversas tentaciones y las corrupciones de su corazón. Esa manera el término del pecado es como tal para de lo que quizá uno lo puede interpretar. Ok. Bien. Sí, bueno, de hecho yo cuando estaba evaluando ese párrafo fue de mucho provecho por eso mismo, por la sabiduría con que manejan los términos y cómo expresan la idea de que Dios no está directamente involucrado tentando a la persona, sino que lo dejan sus propias corrupciones y tentaciones. Es del hombre, no de Dios. Y de hecho, precisamente de eso es que es nuestra predicación hoy. ¿Levantaron varios la mano, Angélica? Dentro de los otros fines santos que yo meditaba, pensaba que también el Señor hace eso con los creyentes para desapegarnos del mundo, para que nosotros realmente tengamos un anhelo por la santidad y por la presencia del Señor. Amén. Qué bueno, así es. Maranasi. Si logro interpretar bien a Jamie, la diferenciación que ella quiere hacer es con la persona que no es creyente, que no es hijo de Dios, Dios los deja, como dice Romano. Mientras que con sus hijos Dios los deja, pero por un tiempo, como prueba, como disciplina, no es el mismo trazo con la persona que... Claro, no, por supuesto. Y eso es lo que dice el próximo párrafo. Exactamente. Entonces, ¿por qué Dios permite el pecado? Bien lo dijo muy ordenado mi hermana Elizabeth, para humillarnos, para hacernos más dependientes de Él, para mostrar nuestra debilidad y limitaciones. Dios nos permite o deja que estemos en nuestras tentaciones y concupiscencias y que muchas veces pequemos para nuestro bien, para su gloria, para fines santísimos y justísimos. 6. ¿Cómo endurece Dios el corazón del individuo? Hermano, hermana. Andrea, ¿cómo endurece Dios el corazón del individuo? Diría Alejandro, tiempo. Por la causa de su pecado. ¿Cómo? Dios endurece el corazón del individuo por la causa de su pecado. No estoy preguntando por qué o por qué causa, es cómo endurece. Aigle. Le niega su gracia. Ok. ¿Qué más? Le quita sus dones. Ajá. ¿Qué más? Le da muerte espiritual.
Fue una flecha la otra, sí. Iba bien. No, pero muy bien, diste los dos primeros. ¿El último cuál era? No. Los deja expuestos ¿a qué? A sus propias corrupciones, que su corrupción lo convierte cualquier situación en ocasión de pecado. Entonces, Dios endurece el corazón del individuo quitándole su gracia, apartándole sus dones, dejándolos expuestos a la propia corrupción de su pecado. Y ellos son endurecidos. Recuerden que decíamos que los hombres no son tan malos como pueden ser. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios refrena su maldad. De lo contrario, seríamos más malos todavía. Sí, es posible ser más malos. Hermano Luis. Así es, completamente. Lo que sucedió con Faraón. Dios le niega su gracia y él sigue endurecido. Viendo los portentos de Dios, sigue endurecido. Dios le niega su gracia. Eso lo dice el párrafo 6. Perfecto. Tenemos los versículos allí de todo ese párrafo. 7. Ok. Escuche bien aquí. ¿Qué consuelo puede derivar el cristiano de la doctrina de la providencia divina? ¿Qué consuelo? Hermana Norma, ¿cómo te ha consolado la doctrina de la providencia? Está en el 7. Está bien. Usted está ahí sujeto a su documento, está bien, así es. Pero esta vez, ¿cómo te consuela el párrafo 7 de la confesión? Bueno, saber que hay un Dios que cuida de mí. ¿Ok? Cuido de la iglesia, que cuida del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Javier. Una de las consolaciones, por así decirlo, que da la providencia divina es que no importa lo malo que pueda ser la circunstancia que se está pasando, pero el Señor siempre la torna para mi bien. Ok, alguien que me dé un ejemplo más vívido, más práctico de su vida. Mira, yo estaba pasando por esto, estaba evaluando esta situación, pero cuando entendí de una manera más amplia la doctrina de la providencia, el Señor me consoló. Norma. Me encontraba en la confesión en el 5, en ese tema profundicé más en mi corazón, darme cuenta que mi corazón estaba encontrándose en el pecado de autocompasión. Y por tener años diciéndomelo Dios, diciendo, y entonces me dije, ¿hasta cuándo vas a seguir? Y después yo le dije, gracias Señor, porque ya no es Norma la dependiente del ser humano, de lo que están al lado, sino aprender que mi corazón corrupto estaba diciendo, pobrecita no, pobrecita como se encuentra, pobrecita todo lo que me sucede, ¿cómo va a solucionar todo? Y darme cuenta que tengo un Dios tan grande que me dice, apóyate en mí, piensa en mí, todo lo que tú estás pasando, yo estoy aquí. Y yo te doy gracias al Señor porque por años Él me lo decía, por años, hermano, yo creo que yo tenía 17 años. Yo era una mujer que estaba siempre evolucionando, resolviendo todo, y después me vi que me fui encerrando en mí misma, en mí. Y hoy, llegar a la iglesia Nueva Vida y darme cuenta cómo Dios está volviéndome a colocar como nuestro corazón, conocerme yo, para saber que nuestro Dios
está lo que tú te apoyabas en ellos? Entonces, Amén. no me ven, pero yo estoy. Ok. Y desde ese momento, yo le podía decir a Pedro que le doy gracias, gracias, gracias Dios, porque no me merezco todo lo que Dios está haciendo en mi vida nuevamente. Y él me decía, mami, sal de ahí, sal de ahí. Ok. Pedro cada vez me decía, pero ¿qué tengo yo? ¿De dónde yo tengo que salir? Claro. Y dar gracias, Señor, por eso. Por eso es que es vida nueva. Sí, Señor. Ah, no, nueva vida. Bueno, lo importante es darme cuenta de mi corazón. Amén. Siempre yo podía ver al frente, pero esta vez me enseñó más A examinar tu propio pecado. a mí. O sea que Dios durante algún tiempo te dejó en tu propia corrupción para que te diese cuenta de la maldad de tu pecado, te humilló y entendiese que Él está en cada circunstancia de tu vida para formar tu carácter. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Amén. Amén. Si Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, ¿cómo puede ser el ser humano hacerse responsable de lo que hace Dayarlín? Te repito la pregunta. Si Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, ¿cómo puede el ser humano hacerse responsable de lo que hace? Apóyate ahí de la cabeza, apóyate ahí, pregunta. Mira. Claro, hermano, sálvela. Él dijo que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Ok. Angélica. Hermano, yo creo que una de las cosas que más que entender el cómo es evidente de que el ser humano es responsable. Y creo que es importante que los niños me entiendan, pues, como veníamos hablando con respecto a lo que hace Dios al respecto del pecado del hombre. Es que el hombre está allí pecando activamente, hay deleite, el hombre peca, está esa voluntad, y hablamos de una voluntad en la que el hombre pudiera decidir no pecar, parar de pecar o simplemente por moralismo rechazar el pecado, y el hombre está ejerciendo y ejecutando el pecado muchas veces con gusto, creyéndose con derecho de hacerlo, y entonces es necesario que el hombre en un momento dado asuma su responsabilidad de haber pecado. Claro. El pecado viene voluntariamente de nosotros. Dios, como dice Amílcar, en un momento pudo evitar el pecado de Adán, pero estaba en sus decretos. Él es Dios y no nosotros. Dice el Salmo 50, 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Dice también Santiago 1 del 13 al 14 que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados ¿de dónde? Nuestras propias concupiscencias. Sí, Dios dirige, sostiene, dispone y gobierna todas las cosas y criaturas. Sin embargo, Él no promueve el pecado en nosotros. No nos tienta, no nos hace pecar. Pensando en eso, hermano, muchas veces nosotros caemos en la premisa de que somos pecadores porque pecamos. Y al contrario, pecamos porque somos pecadores. El origen de nuestra responsabilidad no
no se origina con nosotros aquí en este momento. El origen de la responsabilidad nuestra se originó en Adán. A él sí se le aplica lo otro. Nosotros no podemos quitarnos esa responsabilidad sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Así es, exactamente. El único que es pecador porque pecó, ¿quién fue? Adán. Para nosotros somos pecados, somos, ¿cómo qué? Pecamos porque somos pecadores. Gracias, hermano. Nosotros se nos imputó entonces esa condición. Dios gobierna, dirige y dispone, pero nosotros somos responsables. Díganme algún capítulo de algún párrafo de la confesión que nos diga, nos hable de nuestra responsabilidad. Alguien que levante su mano. ¿Qué párrafo? El párrafo 4. Ok. Dice, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos, es decir, de los ángeles y de los hombres, que viene hablando, procede solo de las criaturas y no de Dios. Dice que Dios es quien, siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado. Amén, así es, hermano. Así es. 9. ¿Cómo difiere la doctrina bíblica de la providencia divina del Dios del fatalismo? Elizabeth. Hablamos que el fatalismo era que no hago nada ante el desastre, ante mi pecado, no hago nada con respecto a eso. En cambio, la providencia divina, Dios nos da los medios para nosotros poder vencer las tentaciones, vencer el pecado a través de esos medios. Es decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ah, bueno, Dios hace todo. Entonces yo no hago nada. No, eso es fatalismo. Pero diferimos de eso por cuanto Dios ha establecido medios y quiere que lo usemos. Andrés. De hecho, primo hermano del fatalismo es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo parte de Todos los hipercalvinistas son fatalistas. Sí, ellos piensan que, bueno, debido a que Dios ha de salvar a los escogidos, entonces Dios ha de salvarlos sea cual fuere su voluntad, y ellos no tienen nada que hacer porque Dios los va a salvar. Siempre los que no son calvinistas nos acusan a los calvinistas de pensar de esa manera, pero nosotros no creemos de esa manera. Entonces nos dicen, si Dios predeterminó todas las cosas y soberanamente escogió a quienes había de salvar, ¿para que nosotros predicamos? ¿No? ¿Para qué predicarle a alguien acerca de Cristo? La respuesta es sencilla, ¿para qué predicarle a alguien acerca de Cristo? Porque el único medio por el cual Dios ha predeterminado que los hombres sean salvos es por medio de la predicación del Evangelio. Dame un párrafo de este capítulo que nos hable de eso. De los medios, del uso de los medios. ¿Alguien? 3, ¿qué dice el 3? Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos. Ok, pero ¿cuál habla llanamente de que Dios usa los medios? Que su propósito es ese. El 2. El 2, exactamente, perfecto. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que habría de suceder en dichas condiciones. Así es. 10. Aquí. Otra. Voy a unir esta pregunta por razones de tiempo. ¿Cómo puede el mal resultar en algo bueno? Y lo voy a unir con una reflexión propia. ¿Y usted puede pensar en algunos ejemplos de la providencia divina de Dios en su propia vida? Por favor, mencione uno. Nos dice Norma que fue consolada a través del estudio del párrafo número 5. Pero levante la mano, dígame, alguien que me diga algún ejemplo de la providencia divina en su propia vida. Menciónelo brevemente, y si está relacionado con que Dios hizo que algo malo resultara en algo bueno.
es también provechoso. Dayerlin. Y después mi hermano Carlos. Bueno, temprano en la mañana hablaba con mi esposo acerca de eso, que me llamó mucho la atención en cuanto a las enseñanzas de la confesión, la providencia del Señor, de que Él a uno nos deja, que no deja freno a su maldad y llegan a tal punto de, obviamente, hacia las atrocidades. Y meditaba en que en la vida, en la familia, en donde me tocó desarrollarme y eso, el Señor, aquel no era más malo que yo, el que está en la calle robando, el que está haciendo algo así, no era más malo que yo, ni yo era más bueno, pues, y me hizo pensar en el hecho de su gracia para conmigo, que no le diera yo rienda suelta a mi maldad, llegar a estar en una condición de gracia negada, pues, como muchos en el mundo están. Y eso me lleva a alabar a Dios. Todos somos iguales delante de él y pecado de Dios. Amén. Amén. El Señor no te dejó endurecida. Hermano Carlos. Bueno, yo estaba compartiendo en una reunión de oración la otra vez acerca de cuando fui a buscar a mi esposa y Alejandro y yo nos montamos en el avión y resulta que dan el anuncio por el parlante de que el avión tenía una falla y nos mandan a bajar del avión. Yo en ese momento estaba pensando, no debería volver a montar ahí, lógicamente, ¿verdad? Pero pensaba en todo esto de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, de la providencia de Dios y decía, sea que yo me vuelva a montar en ese avión y pase algo, o cuando muerto igual, Dios va a cumplir su decreto en tu vida. Y con todo el miedo que tenía, nos volvimos a montar y fue tremendo susto. O sea que después que estaba montado, nos íbamos a caer. Se acabó. Pero sí, igualmente, yo creo que cuando hablamos de esto de la providencia de Dios en nuestra vida y el consuelo que eso trae, una de las cosas que debe quitar esto es el miedo a la muerte. ¿Sí? Creo que hasta la muerte forma parte, pero no estoy convencido de que la muerte forma parte del plan de la providencia de Dios. Amén. Amén. Manos levantadas. Elizabeth y luego Henry. Hace poco vi un testimonio del pastor Miguel Núñez, que él estaba bautizando en su iglesia, y una persona a la que él bautizó, ella decía, crecí en el Evangelio, fui bautizada en el Evangelio y estaba perdida en el Evangelio. Cuando yo entendí lo de la providencia divina, me identifiqué mucho con este testimonio, porque desde pequeña metida en la iglesia, pero gracias al Señor, últimamente el Señor me ha mostrado muchas cosas con respecto a mi pecado, el engaño de mi pecado, creerme que soy más santa que los demás, incluso mis familiares que crecieron conmigo en el Evangelio, y ver que no soy más que nadie, sino una simple pecadora igual que los demás, tal cual como le pasó a Dayerlin, me hace ver que Dios es muy bueno conmigo, me hace entender que soy su hija, a pesar de mi pecado, a pesar de mí, sigo siendo su hija, y eso me da mucha alegría, mucho consuelo, mucha fortaleza, mucho ánimo para seguir luchando con el pecado, a pesar de que un día no peco tanto y otro día, bueno, peco el triple de lo que no pequé el día anterior. Entonces eso me da mucho consuelo y alabo el nombre del Señor por eso. Amén. O sea que la verdad es que nosotros no somos mejores o más buenos que nuestros familiares no creyentes. Bueno es Dios que nos asistió con su gracia. Él sí es bueno. Eso nos ayuda a acercarnos de una manera más piadosa a nuestros familiares no creyentes para enseñarles la verdad del Evangelio. Hermano Henry. Más que un ejemplo, algunas cosas que creo que se han dicho acá sobre el concurso de las enseñanzas de la providencia. Una de las cosas que en algún momento, no sé si fue Andrés o el pastor que dijo, que por una parte, los salvos glorifican la gracia y los condenados glorifican la justicia de Dios. Y
que estos dispersos estaban viviendo, sin duda todo, y debe ser el ánimo, o eso a donde apuntaba también Santiago, que todo ello debía obrar para bien, a través de la sabiduría, a través de pedir a Dios con fe. Todas estas cosas, Dios, las circunstancias que humanamente nos parecen mal, que nos rodean, que nos agobian, que nos angustian, si la vemos o buscamos por medio de la Escritura y nos acercamos al Señor, podemos verla mucho más como Dios ve y termina obrando para un día. Amén, amén. Así es, así es. Pero te pregunto, mi hermano Henry, ¿cómo has visto tú la providencia en tu propia vida? ¿Será que te puedes recordar algún ejemplo que sirva también de testimonio y de ejemplo para nosotros así? Un poco de la reunión que nos llamaste con respecto a la práctica de los lunes del fútbol, para mí fue muy particular eso. De hecho, yo lo comenté con mi esposa y fue esa semana estuve meditando en Romanos 8:28 y ese domingo Andrés predicó acerca de ese texto. Y para mí, con respecto a una actitud que tuve, una mala actitud que tuve en el fútbol, para mí fue muy pesada. Y al día siguiente fueron las palabras, porque como estábamos viendo también el tema, fue algo muy claro de parte del Señor en mi corazón así. Y el Señor lo permitió intencionalmente para mostrar mi propio pecado allí. Y Dios ha usado eso allí. Lo ha usado así y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de pedirles perdón a ustedes aquí como hombres, a nosotros que estamos en esa reunión. Aún esa reunión fue providencial para permitir eso. Y no solo para mí, yo creo que para todos los que estamos allí, pero me usó a mí en ese sentido para mostrar que todos estamos puestos y finalmente Dios tiene cuidado y que puede un mal, un pecado, voltearlo y ayudarlo para nosotros. Amén, hermano. Así es. Hermana Nancy. Bueno, personalmente en mi vida me ha costado ver eso, cómo es que el mal, todas las cosas malas en las cuales yo he actuado y también las he sido víctima, vamos a decir así, puede resultar en algo bueno. Siempre ha sido como una lucha en mi propia vida. Y la conclusión que tengo a esta altura es no ver la parte emocional de todas las cosas que pueden estar pasando, o pasaron, sino que el algo bueno que está allí es el Señor mismo. Es el propio Señor que cuando vemos al Señor y nos aislamos, vamos a decir así, de situaciones emocionales que hayan sido consecuencias del mal en nuestra vida, lo único que queda es el Señor. Así como decía el hermano Henry, no es hasta que nosotros vemos al Señor que aparece lo bueno. O sea, no es que todo ese mal va a resultar en bueno, porque lo que es bueno es el Señor, su palabra y su gracia. Claro. Entonces, estoy como analizando un poquito la pregunta, y porque un mal siempre va a resultar en mal. De lo contrario al mal que puede haber en nuestra vida y sus consecuencias, y lo bueno que puede resultar de eso es el arrepentimiento, la fe por la gracia de Dios, porque mal siempre va a ser. Claro. Lo que dimos nosotros en nuestra salvación fue nuestro pecado, ¿verdad? Voy con uno mío y termino, respondiendo yo la pregunta. Yo creo que la mayoría, o algunos, ya no es tanto la mayoría, porque una gran parte se ha ido, sabía mis debilidades, mis pecados, y me conocía muy bien, y me conocen muy bien. He tratado de que así sea, para que me guarden. Pero yo duré 5 años y medio de novio con mi esposa, la que es mi esposa ahora, y fue una relación en muchos momentos enfermiza, delicada, pecaminosa. De hecho, he conversado con no sé cuántos hombres aquí me pudieron ayudar en eso. El punto que en el tiempo entendimos que debíamos terminar, y yo estaba convencido en ese momento de que todo se acabó, que todo se derrumbó.
pasaron los años, yo envuelto en mi situación, en el ministerio, creciendo, luchando con mi pecado, con el lastre del pecado. En la providencia de Dios, después de algunos años, el Señor me dio la gracia, la virtud de volver a establecer una relación con Erlis. Y su providencia fue increíble porque yo estuve en una relación de noviazgo con otra muchacha que no es mi... ¿Recuerdan? No mencioné Costa Rica frente a mi esposa. Y en la providencia, así mismo, si yo hubiese seguido esa relación, quizás no hubiese sido lo que soy ahora, tuviese el lugar que Dios me ha dado, me hubiese humillado tanto el Señor y sobre todas las cosas hubiese perdido el privilegio y el gozo y la bendición de tener la esposa que tengo ahora. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Aunque mi maldad me llevó a algunas cosas, mi madurez, el Señor lo convirtió a un bien mayor, que es estar casada en este momento con Erlis. Una mujer que me ayuda, que me bendice, que me santifica, y mire que me santifica. Y veo cómo entonces yo fui expuesto y veo el obrar de la providencia de Dios en mi vida para que ahora, siendo esposa, estoy casado con Erlis, Dios también, el hecho de que no me haya casado con aquella otra muchacha, implica que el Señor me dio la gracia también y el hermoso privilegio de estar ministrando en medio de ustedes, sirviéndoles desde acá, y veo cómo la providencia de Dios obró para el bien de mi propia alma, por lo edificado, amonestado y humillado que he sido. Entonces veo cómo Dios puede convertir el mal en algo bueno, mi propia maldad, indecisiones, confusiones, inmadurez, cómo lo puso en algo bueno, como el matrimonio con mi esposa y también como el matrimonio con esta iglesia local. Entonces le doy gracias al Señor por eso y veo cómo ha obrado en mí. Para mí es un vivido ejemplo de cómo Dios orquestó y ordenó todas las cosas para su gloria y para mi bien. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Hemos terminado este capítulo de mucho provecho. Te ruego que nos ayudes a pensar, Señor, examinar cada vez que veamos alguna doctrina, algún principio de tu palabra, a la luz de nuestro propio pecado, de nuestro propio corazón, de nuestra propia condición. Acércanos, Señor, esas doctrinas a nosotros antes que nosotros lo podamos ver en otros, examinar, argumentar, pensar, filosofar acerca de la doctrina. Ayúdanos a aplicarla en nuestra propia vida, Señor. Te ruego que sigas dando consuelo a mis hermanos a través de esta doctrina, a través de tu obrar, de tu providencia. Te ruego que podamos examinarnos cada día y ser cuidadosos. Sentarnos a examinar cómo ha obrado tu providencia para nuestro bien, para tu gloria, y que eso produzca alabanzas a ti, Señor. Que te exaltemos. Ayuda a tu iglesia, por favor, y perdona sus muchos pecados. Síguenos asistiendo en este estudio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.